Buenos días, bienvenidos. Quedan 22 días para que finalice el año 2023. Y la pregunta es, ¿cómo le fue al presidente Gustavo Petro y qué espera desarrollar en este lapso de tiempo que le resta a este año? Los 4 frentes de batalla que tendrá el presidente en lo que resta del año 2023 es el tema en este programa. Desde la negociación del salario mínimo hasta los diálogos con grupos ilegales en medio de una escalada de secuestros, de masacres, de desplazamiento, están en la agenda del presidente Gustavo Petro. Esas últimas 3 semanas serán cruciales para el gobierno. Ha sido una semana intensa la que culmina y la siguiente se espera sea más intensa. El presidente ha dicho será decisiva esta etapa. Este mensaje algo confuso, el presidente Gustavo Petro publica en sus redes sociales esta semana, pues sintetiza lo que será la recta final del año para su administración. Reformas estancadas, mociones de censura contra sus ministros, desafíos económicos y problemas con la paz total aparecen en la agenda de Gustavo Petro. Hablemos del futuro de las reformas. La aprobación en segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes fue sin duda una victoria para el petrismo que tras 4 meses de una discusión marcada por las críticas, por la polémica, logró convencer a liberales, a integrantes de Alianza Verde y a integrantes del partido de la U de votar positivamente esta reforma a la salud. Sin embargo, como ellos mismos lo reconocen, no es momento de celebrar. El protagonismo de este proyecto dejó en segundo plano otras iniciativas gubernamentales como la reforma laboral, como la reforma pensional, que no alcanzarán a ser discutidas en las semanas que restan del periodo legislativo. De hecho, según voces de la oposición, la reforma a la salud bloqueó el trámite de al menos 90 proyectos sobre varios temas. Así las cosas, el gobierno deberá mover sus 3 iniciativas el próximo año en una carrera contrarreloj, ya que las sesiones se retoman en marzo, la legislatura acaba en junio. Además, pues las reformas a la salud y pensional llegarán al Senado, donde hasta ahora quienes buscan hundirla son mayoría, entre ellos pues la oposición. Durante los últimos días de este año 2023, el presidente y su gabinete seguramente deberán replantear la estrategia de diálogo con el Congreso, que hasta el momento ha dado pocos frutos, pues incluso hay ambiente para llevar a debate la moción de censura a 2 ministros, ¿no? Al de Salud, al doctor Guillermo Jaramillo, y moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez. Hay datos negativos en términos de seguridad y en esto quisiera que ustedes plasmaran o escribieran su opinión, su concepto en materia de seguridad. ¿Se sienten seguros? ¿Cree que las cosas han mejorado? El segundo frente precisamente está relacionado con la moción de censura contra el ministro Velázquez, la segunda moción de censura. La oposición exige su salida por las masacres, por los secuestros, por las extorsiones y otros delitos que están creciendo. Los colombianos hoy sienten miedo, sienten temor como hace 20, como hace 30 o 40 años por cuenta de la violencia desaforada. Así lo ha dicho en palabras el senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático. Para este sector, el gobierno no tiene una política de seguridad definida, en parte porque, según explican, debilitó a la fuerza pública al decretar ceses al fuego con varios grupos ilegales. Para el senador David Luna del Partido Cambio Radical, el presidente Petro amarró las manos y los pies de militares y policías. En cuanto a cifras concretas, el Ministerio de Defensa ha señalado que los secuestros entre enero y octubre de este año han aumentado en un 80% con respecto al año 2022. Según esos datos, en lo corrido del año se han registrado 286 víctimas. Indepaz, por su parte, ha contado 90 masacres con 289 muertos, igual a la cifra del año anterior. El presidente ha reconocido el problema,
pero ha culpado al gobierno de Iván Duque y ha asegurado que se trata de las consecuencias de hacer trizas el acuerdo de paz. Su apuesta para contrarrestar este fenómeno arrancará con una estrategia de seguridad en las ciudades basada en inteligencia policial y desarticulación de bandas. Pero sus críticos se preguntan cómo combatirá la violencia en regiones apartadas. El ELN y el bloqueo a la paz total es otro de los temas que deberá lidiar el presidente. Este punto se relaciona directamente con el anterior. Según el ministro Velázquez, el ELN tiene secuestradas a 38 personas. Además de las tragedias familiares, la cifra tiene un efecto político sobre la paz total que implica dialogar con ese y con otros grupos ilegales, en algunos casos en medio de las hostilidades. Por esta razón, los últimos días del año 2023, 22 días que le restan a este año, serán claves para el gobierno del presidente Petro, que en este momento está en México con la delegación del ELN en el 5º ciclo de negociaciones. La postura del Ejecutivo es discutir cómo parar los secuestros, cómo liberar a quienes esa guerrilla tiene en su poder. Sin embargo, como lo ha revelado uno de los diarios de circulación nacional, los helenos enviaron 2 cartas negándose a hacer cambios en la agenda. Además, desde el Congreso y otros escenarios presionan por resultados que tranquilicen a los colombianos en esta época navideña. Pues aunque existe un cese al fuego, el ELN mantiene operaciones ilegales en varias regiones, sobre todo en el Chocó, donde cada tanto impone o anuncia paros armados. Hay una puja por el salario mínimo en lo que resta de este 2023. En cuestiones económicas, el balance para el gobierno es agridulce, pues mientras el presidente saca pecho por la desaceleración de la inflación y el desempleo, recibe palo por la contracción del 0.3% del Producto Interno Bruto, el poco impacto del congelamiento de los peajes y los incrementos en el precio de la gasolina y el diésel. Esta última medida, aunque aplaudida por los expertos, es impopular. Un dilema que se repetirá con la negociación del aumento del salario mínimo en menos de 20 días. El gobierno deberá mediar entre empresarios y sindicatos para concertar un porcentaje que no afecte el poder adquisitivo de los trabajadores ni golpee la economía. Además de esos 4 frentes, el presidente Petro enfrentará otras luchas, como el escándalo en torno a la licitación de pasaportes, las peleas con el fiscal Francisco Barbosa y las trabas para la elección de su reemplazo, el próximo fiscal general. Las polémicas por su posición frente al conflicto en Gaza, las diferencias con las altas cortes y hasta la descoordinación con su equipo. Sin embargo, hay fuentes de la Casa de Nariño que han dicho que en pocos días habrá mejores noticias, mejores anuncios y que Petro ya ha ordenado la ejecución completa de su programa en 2024. Por esta razón, los últimos días del año 2023 serán claves para el gobierno nacional, que en este momento pues está en México con la delegación del ELN en el 5º ciclo de negociaciones. Bueno, esta es la noticia o el análisis de cómo le ha ido hasta el momento al presidente esta aprobación en segundo debate en la Cámara frente a la reforma a la salud. Le espera otra batalla en el Senado. Hay mayoría que no están de acuerdo, hay críticos, hay exministros que hicieron parte durante el inicio de su mandato de su gabinete y que están en contra de esta reforma. Síganos en redes. Un feliz fin de semana. Permiso. Muchas gracias.